buenas noches. Somos del primer grado Grupo B. Somos el equipo 8. El equipo está conformado por Miguel Ángel Camacho Rives, Gerson Jair Mosqueda Yam, Ángel David Chaleva Cap, Carl Andrea Texip y un servidor, Octavio Augusto Granados Barrera. En esta actividad les vamos a presentar una entrevista que se le fue realizada a un ingeniero en sistemas computacionales con base a una serie de preguntas que fueron realizadas por todos los miembros del equipo. Y sin más dilación, les vamos a dejar el video de la entrevista al ingeniero en sistemas Buenas computacionales. noches, mi nombre es Miguel Ángel Camacho Rives, junto con mi equipo. Estamos en la entrevista al ingeniero y pues vamos a empezar con el objetivo de esta entrevista. El objetivo de esta entrevista es sacarnos de muchas dudas que actualmente nos hemos generado y conocer en qué podemos mejorar o desarrollar más nuestro aprendizaje. Además, poder conocer todo acerca de un ingeniero en sistemas computacionales, así como adentrarnos a un contexto más claro de lo que hace un ingeniero en sistemas. Y más que nada, saber cuáles son las cosas que realiza un ingeniero en sistemas, lo cual, gracias a las siguientes preguntas, pues nos ayudará a conocer y a formarnos como buenos ingenieros. De igual manera, conocer la rama en donde desempeñar todos los aprendizajes, las tareas que realiza y sobre todo conocer más acerca de la manera en la que se desenvuelve en un entorno social y conocer su manera de trabajar. Hola, buenas noches. Para empezar, mi nombre es Ángel David Chaleva y nos gustaría empezar por saber su nombre. Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero en sistemas computacionales, Porfirio Eduardo Tabasco Jiménez. Un gustazo y muchas gracias por la invitación. Mucho gusto. Enseguida de esto, nos gustaría saber su edad actual y con qué edad se graduó. Actualmente tengo 29 y salí en el 2015 de la carrera. Es como La verdad es que 23. me tomé, yo entré en 2010 a la carrera exactamente. Tomó 5 Ok. años, que igual tomé un, Eh, terminé la carrera, pero luego me faltó inglés y entonces como que y se alargó, entonces como que no lo hagan. Ok, entonces estudió en el ITSBA, ¿no? Así es, aquí en el tecnológico. Ok, muchas gracias. Y seguido de esto, nos gustaría saber en si está trabajando y en cuál empresa, si es el caso. Ok, bueno, nosotros, bueno, desde que estaba yo haciendo mi residencia, junto con mi actual pareja, fundamos un pequeño proyecto y después se convirtió en emprendedurismo y al final logramos concretar empresa, entonces ahorita estamos con una empresa. Desde que salimos de la universidad estamos con el proyecto y actualmente le estamos trabajando a la escuela siglo XXI, es de nuestros clientes más importantes acá. También estamos trabajando con empresas pequeñas y otros proyectos personales, que son, por ejemplo, pues prácticamente todos el área de tecnología en este caso, ¿no? Y mayormente me enfoco en la empresa, en el trabajo emprendedor. Y casi no me gusta, sí he tenido varios trabajos, pero casi no me gusta un contrato con una empresa como empleado. Me ha resultado mejor trabajar como emprendedor, la verdad. Ok. Muchísimas gracias, es todo por mi parte. Un gustazo.
Buenas noches. En este caso, pues vamos a empezar ya con lo que es la entrevista para pues, saber un poco más, o sea, acerca de cómo se desempeña usted en esto de la ingeniería en sistemas computacionales. Bueno, pues como primera pregunta tenemos ¿cuáles son las actividades que usted desempeña en su trabajo? O sea, ¿qué tipo de actividades usted realiza en su trabajo, podemos decir? Bueno, em, bueno, prácticamente mi día a día es ahora checar prácticamente los proyectos de la nube que tenemos, que prácticamente como empresa de tecnología, nuestra infraestructura está basada en la nube. No tenemos oficinas físicas o lo que nosotros tenemos son servidores y se acabó. Tenemos cuentas en plataformas y esa es prácticamente nuestra infraestructura, porque de ahí nosotros basamos nuestros servicios que ofrecemos, ¿no? Entonces, lo primero es, y lo más importante es la nube en el trabajo, ¿no? Actualmente estamos dándole a la escuela la plataforma para las tareas. También estamos desarrollando la misma plataforma y prácticamente el mayor, lo que más nos ocupa es el uso de plataformas. Y lo que mayor hacemos en nuestro trabajo, una vez de que ya implementamos algún tipo de software, es prácticamente el acompañamiento a las personas. Es decir, esa famosa curva de aprendizaje que tenemos que enseñarles a las personas. Mayormente nuestro trabajo consiste en enseñarles a las personas a utilizar esa tecnología que vayan a adoptar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los maestros, que ellos utilizan plataformas, videochats, por ejemplo, el Meet, etcétera, lo que mayor tiempo a veces nos lleva es la asesoría de esas personas, asesorarlos para que puedan explotar al máximo las herramientas que utilizan. También tenemos la parte del metal, que damos servicio a equipos, reparación y mantenimiento de computadoras, impresoras, eh, y también vemos internet, que es prácticamente cableado estructurado, nuevas instalaciones de red, por ejemplo, contratación de servicios, que la mayoría es asesoría para ver qué servicio van a contratar, etcétera, de internet. Por ejemplo, hay algunos que son en lugares remotos, que son antenas, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues, por último, es prácticamente la consultoría, que siempre nos llaman para pedir asesoría o para pedir algún tipo de información al respecto, ¿no? Entonces, prácticamente en esos se divide la mayoría del trabajo. Es programación, reparación, asesorías, pero pues más que nada, chicos, el hecho de enseñarles a las personas a utilizar la tecnología, porque pues mucha de la tecnología ya está desarrollada, ¿no? Pero pues faltan personas que introduzcan a las otras personas a utilizar esas tecnologías. Eso es lo que, de las cosas que más igual faltan. Pero bueno, hasta ahí la respuesta, para no alargarlo tanto. Ok, pues sí me parece interesante que usted desempeña muchas labores en su trabajo. Pues de igual forma, pues es indispensable. Ahora, pues nuestra siguiente pregunta, pues sería, pues, ¿qué valores desempeña usted como ingeniero en sistemas? ¿O qué valores cree usted que desempeña durante toda su labor de ingeniero? Pues fíjate que en cuanto a los valores, pues mayormente es el valor moral, porque como, como una persona a la que una empresa confía, tú debes de tener siempre esa moral de ser honesto y de ser profesional en el trabajo.
porque muchos en la rama de la tecnología, bueno, ya que estamos hablando de esto, ¿no? Sí son muy deshonestos en cuanto a su trabajo, y no todos tienen la moral para, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto, no? Muchos pueden sacar provecho o partido de su trabajo, ¿no? Con los famosos bistecs que hacemos, ¿no? Entonces, a cualquier persona que tú vayas por la calle y le preguntes si dejaría su laptop con algún técnico y, y que realmente pregúntale si no le preocupa que le cambie alguna pieza o etcétera, etcétera, y le regrese algo así. O sea, lo mismo pasa, por ejemplo, con los mecánicos, ¿no? De que tengo miedo, de que... Entonces, eso es de lo más importante prácticamente en esta área, porque las personas confían en tu asesoría. Entonces, tú tienes que ser muy recto en ese aspecto porque las personas confían en lo que tú les vais a decir. Y si tú les vas a decir, no necesitas comprar una pieza y en realidad, pues ahí ya entra el valor de las personas, de que sus valores en ese caso, ¿no? De, ¿es realmente necesario o solo lo puedo reparar? O la voy a reparar y se la voy a comprar, se la voy a cobrar como nueva, ¿no? O, por ejemplo, le voy a cobrar más por un servicio que yo sé que al final del día no cuesta tanto, por ejemplo, ¿no? Y ser muy profesional en el trabajo porque al final del día eso lleva consigo también que cometas menos errores, ¿no? Entonces, las personas al final del día que vayan a buscar tu asesoría o, por ejemplo, mm, ya sea en cualquier lugar en el que vayas a trabajar o en cualquier equipo de trabajo en donde estés, pues las personas van a confiar en que tú eres el profesional de esa área y debes de ser, no, es como que, por ejemplo, un doctor, ¿no? Vamos al área de medicina, ¿no? Eh, te recete cualquier pastilla, ¿no? Porque no sabe exactamente lo que te está recomendando. Es lo mismo a que al que alguien te pregunte, oye, fíjate que voy a contratar un servicio en la nube, ¿qué me recomiendas tú? Entonces, muchas de esas cosas o recomendaciones que uno dé, porque al final del día uno es el experto en el área, aunque al final del día uno no se sienta la persona más experta, ¿no? Porque al final del día, o sea, es un área muy, muy, muy grande y cualquier rama prácticamente laboral, hay sus especialidades para que sigas aún así estudiando. Ante los ojos de las otras personas, tú eres el experto porque tú eres la persona que estudió esa carrera y entonces de lo que tú me digas yo voy a confiar en eso. Entonces ahí sí viene eso es algo muy importante, el hecho de que sepas lo que le vas a decir a las personas y si no estás seguro de que, por ejemplo, hoy sabes qué, será mejor la nube de Google o la nube de Microsoft o la nube de Mega. Ah, ¿sabes qué? Utiliza Google, ¿no? Nomás porque al final del día nada más por quedar bien o como sea, ¿no? Pero el punto es que, no, sí hay que tener cuidado con lo que le decimos a las personas. Y ahí entra, pues, los valores a la hora de desempeñar nuestra actividad laboral, ¿no? De que, por ejemplo, seamos muy profesionales, la moral, aunque realmente, pues sí es un poquito difícil definirlo, pero son de las cosas que más me he topado, la verdad, a ser honesto. Muy bien. Bueno, como tercera pregunta, pues tenemos, ¿cuál cree usted, que es su mayor fortaleza? O sea, ¿qué cree usted que es fuerte en el aspecto de la ingeniería en sistemas computacionales? Am, mm, mi mayor, mi, o sea, en cuanto a, por ejemplo,
algo específico de lo que a mí me gusta desarrollar o algo así. ¿O a Mm, qué te refieres? sí, o sea, en qué aspecto de la ingeniería en sistemas computacionales usted se siente fuerte? O sea, específicamente, ¿cuál es su fortaleza a la hora de programar o hacer sus actividades? Se refiere a la pregunta. Ah, ok. Bueno, pues fíjate que la verdad es que de mis fortalezas yo siento que es el diseño. En la programación no tanto, porque sé que realmente no me siento tan, sí es algo que me gusta hacer y es algo que considero que domino, pero no es mi fuerte. Mi fuerte creo que es el diseño. Realmente siento que le puedo sacar más provecho al diseño. Y después vendría la parte de la programación, ¿no? Pero pues, yo me iría más por el diseño. Eh, es bastante interesante, porque en sí Sí, comparto igual su idea, porque pues me gusta más a mí el diseñar. Este, se me dificulta un eh, poco el programar, pero pues sí, sí lo logro sacar adelante en algunas ocasiones. Ahora mi siguiente compañero le vas a realizar las siguientes preguntas. excelente. Buenas noches. Buenas Para noches. continuar Hola, ¿qué con tal? la entrevista, quiero preguntarle por las actividades que desempeña, ¿cuál es su ingreso mensual? Bueno, en su caso, usted, como usted lo dice, pues le gusta emprender, ser un emprendedor, y en ese caso, ¿cuál es su ingreso mensual? Bueno, mm, ¿Algún aproximado? pues, bueno, en realidad no estoy seguro porque al final del día, en darte una cifra exacta, pues sería, como emprendedores no siempre ganamos lo mismo, ¿vale? Hay meses en los que, por ejemplo, puedes ganar más que en otros meses, ¿vale? Pero nosotros tenemos más o menos, por ejemplo, facturación mensual fija, por ejemplo, y te puedo comentar más o menos que al menos de una cuenta grande, por ejemplo, que estamos manejando, de una cuenta, digo, de un servicio, una factura grande, es más o menos como 15,000 al mes, que es prácticamente el salario de una persona. O sea, si lo vemos desde la manera en la que un ingeniero debería de ganarlo, al menos nosotros eso es lo que proyectamos, ¿no? Porque en realidad hay días en los que sí podríamos ganar mucho más, pero pues, como te digo, en la parte de los emprendedores siempre entra esa parte de la inversión o no quieres cobrar todo el dinero, lo ahorras o haces un montón de cosas. Pero yo te podría dar más o menos esa cifra, 15,000 al mes. Y usted estudiando la carrera de ingeniería en sistemas, ¿lo ve como usted ya dijo, es un emprendedor? ¿Usted cree que esa carrera es como bien lo dicen, un negocio al futuro factible? Así como usted está diciendo que ya estudió la carrera y ahora emprende un negocio basado en la carrera. Entonces yo quiero hacerle la pregunta de que si estudiando esta carrera le ve un futuro de negocio. Sí, definitivamente. Es una de las pocas carreras que tú pudieses agarrar tu computadora y ponerte a trabajar en ella y sacarte un proyecto de la nada. Entonces, es como los artistas que prácticamente ellos se sacan cosas de la nada. Ahorita ya se sacaron un cuadro o una canción, ¿sabes? Lo mismo pasa con esta carrera. Entonces tú puedes, muchos dicen, no, es que todo ya se inventó. Pero pues al final del día, no tarda y en una semana más les apuesto que ya van a ver una aplicación nueva, que va a ser algo nuevo. Y ya tienen 40 millones de usuarios. Entonces, realmente, sí es una carrera que deja bastante, es muy demandada, tanto por el sector privado, por el sector público.
tanto por emprender, tanto por, o sea, realmente es de las carreras que sí te asegura sí o sí trabajo, porque es muy demandada en cuanto a allá afuera, en el mundo laboral. Claro que al final del día sí te vas a topar con competencia, pero pues esa competencia es, vamos a llamarle, esa competencia siempre está, pues. Entonces, eh, yo, yo veo la carrera como obviamente como el futuro, porque pues al final del día, ¿qué es lo que queremos toda la humanidad? Siempre queremos hacer las cosas, pues, más fáciles, con menos esfuerzo, etcétera, etcétera. Y la tecnología es lo que nos está dando, ¿no? Entonces, eh, hoy en día, las personas en vez de gastar tiempo humano, por ejemplo, en regar los campos de cultivo, automatiza. Ahorita hay gente ya muy loca que está implementando drones y riega los campos de cultivo con drones. Entonces, eso es algo que no sé si hace años, hace un par de años, por ejemplo. Y sin embargo, muchos, sí cierto, se van a trabajar en ciertas empresas y no los volvemos a ver porque ahí hacen toda una carrera laboral y pues prácticamente se vuelven muy buenos en su área, ya sea programando, ya sea desarrollando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero definitivamente yo les sugiero que agarren cualquier problema que ustedes se topen en la comunidad, cualquiera, y ustedes pueden agregarle una pizca de tecnología y lo pueden vender como algo totalmente nuevo. ¿Por qué? Porque no existe, ¿saben? Entonces, ustedes prácticamente pueden, al menos yo lo veo así en esta carrera. Las personas que, por ejemplo, yo trabajé con la carrera de ingeniería en ambiental en su momento mientras estaba estudiando y los de ambiental estaban haciendo un jardín botánico que iba a ser, no sé, iban a sembrar un montón de frutas y vegetales, ¿no? Pero pues ellos quisieron hacer estadística, entonces querían un software que midiera cuánto tiempo está creciendo, cada cuándo están regando, etcétera, 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 etcétera. Y eso no existía, entonces tuvimos que crearlo y etcétera, etcétera. Entonces, fácil, ustedes ya pueden agarrar, por ejemplo, yo, por ejemplo, en su momento, ¿no? De esta historia, pues puedo patentar el software y ya lo vendo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, y es algo que a una persona que va a hacer, por ejemplo, que va a construir, no sé, voy a vender panuchos, por ejemplo. Para vender panuchos necesito pollo, masa, verduras, necesito local, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a la carrera de ingeniería de sistemas, no necesitas tu computadora y ya está. Y no necesitas la computadora más potente del mundo. Déjenme contarles. Que yo he estado programando por mucho tiempo con procesadores de 1.8 GHz y 4 de RAM, entonces sí se puede. Y la otra pregunta es, ¿cuáles han sido sus principales retos enfrentados en en la profesión, ya sea interna o externa o dependientemente de la opinión de la gente, ya sea en la actualidad en la que usted estudió a hoy en día? ¿Cómo usted se ha considerado sentirse en su profesión? Pues explicárselo a las personas, porque muchas de las personas no saben de lo que les estás hablando, o sea, literal, ellos saben que necesitan un sistema, pero no saben cómo funciona y el problema es vendérselos, o sea, el problema es que ellos entiendan qué están comprando. Porque al final del día, qué estoy comprando? No tengo nada en mis manos, es algo digital, ¿sabes? Pero ya estás invirtiendo una lana en eso, ¿no? Y entonces,
Uno de los mayores retos, pues es obviamente vender y ponerle precio a las cosas, cuánto tiempo vale tu tiempo y este, sobre todo el hecho de que, pues, como te comentaba, o sea, muchas personas como que no saben qué es lo que están comprando, entonces es difícil para ellos, por lo mismo, adquirir tecnología. Por ejemplo, en nuestra comunidad, la mayoría de las empresas, los dueños son personas adultas, de una edad adulta, de edad avanzada, por ejemplo, ¿no? En promedio, ¿no? A la mayoría de los emprendedores que ponen sus empresas, y ya no les tienes que decir, oye, créate una página en Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Igual y ahorita, pues obviamente ya es muy famoso Facebook y la mayoría ya lo está haciendo. Pero no todos tienen su WhatsApp Business, por ejemplo, con su catálogo. Es más, muchos ni lo saben. Entonces, si tú vas y le vendes un paquete empresarial a una empresa y les explicas, no, pues vas a tener tu catálogo y vas a estar conectado a internet, vas a estar posicionado, te van a ver cierto número de personas, y así va a funcionar. Como que procesar toda esa información para las personas les toma tiempo, porque nosotros ya estamos acostumbrados a términos como internet, las redes sociales, etcétera, etcétera, pero la mayoría de las personas allá afuera no siempre, o al menos hablando de nuestra comunidad. Tal vez hablando de la comunidad en internet, pues es obvio, ¿no? Por la misma naturaleza. Pero más sin embargo, el día de mañana, cuando ustedes vayan a tratar de vender algún software, o de que ya tengan un trabajo y se van a topar con una persona y explicarle cómo funciona, pues ahí, ahí se van a ver ya tus propias habilidades, eh, tanto tus habilidades sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, hablar con las personas y sobre todo la paciencia de que, por ejemplo, a veces las personas no le entienden y no te entiendo. Y no es como que tenga algo malo, solo que tal vez es un tema muy complicado, etcétera, etcétera. Entonces, de los retos más grandes, bueno, ya me alargué un poquito, sí es en la curva de aprendizaje, la verdad. Y la otra pregunta sería, eh, ¿cómo se ha sentido en las empresas donde ha laborado? Bueno, y en su caso, ¿usted cómo se ha sentido como emprender algo de su carrera? Pues mira, sí he trabajado en el área de tecnología en algunas empresas y la verdad, personalmente te puedo decir que es muy estresante trabajar para empresas. Como empleado, a mí me ha tocado mucho de que, por ejemplo, este, llegas a las empresas y no tienes que armarlo desde cero. Normalmente ya está armada la infraestructura. Entonces tú tienes que ver, desenmarañar incluso lo que hizo el ingeniero anterior, a ver la manera en la que el ingeniero anterior trabajaba, tú ver cómo trabajaba él y, ya tengo una estructura de cómo tenía, por ejemplo, implementado la red de internet o las cuentas de usuario, etcétera, ¿no? Por poner algún ejemplo. Entonces, esa parte en la que por eso dicen, documenta tus cosas, crea tus diagramas, todo, 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 porque al final del día, cuando venga la siguiente persona, va a ser mucho más fácil que se adapte. Pero pues eso igual es parte de la cultura y de los valores que platicábamos, ¿no? De que, por ejemplo, ahí ya está en uno el querer ser profesional, ¿no? Entonces, eh, sí es como que un reto ir y desenmarañar las empresas o irte y de repente abres la puerta y de donde es el cuarto de sistemas es una bodega y es polvo y, o sea, por lo general me he topado con que muchas empresas es el área más olvidada, la tecnología, y ahí la tienen asentada.
Basta con que nada más te asomes al modem y veas que está en todo, todo, ¿cómo se llama? Este, lleno de polvo. Entonces, pues, como que sí, en esa parte, perdón, en esa parte sí es como que de las más difíciles o como que, como que son los retos, ¿no? Y en cuanto al emprender, pues es lo mismo que todos, ¿no? O sea, vender, hacer las ventas, que alguien te compre a ti, que crea en ti, que crea que lo que tú le estás diciendo es cierto o que crea que lo puedes hacer. Fíjate que a nosotros al principio nos veíamos muy chavos y no nos hacían caso. Entonces como que... Y luego venían otros güeyes y les vendían casi casi lo mismo que nosotros, pero súper carísimo. Pero pues ya tenían acá el acá de, ¿cómo se llama? Del portafolio y todo, ya son muy pros y luego ves, por ejemplo, lo que venden y, por ejemplo, incluso es feo, o sea, realmente visualmente es feo. Entonces, como que, bueno, em, por contarte algunas experiencias, realmente. Pero bueno, Sería todas las preguntas por mi parte. perfecto. Siguiendo con la entrevista, mi nombre es Gerson Guillermo Mosqueda ya y les voy a hacer las preguntas siguientes. ¿Cuáles han sido sus limitaciones desempeñando su profesión? Wow, pues sobre todo el hecho de los recursos, porque, por ejemplo, muchas veces pudiésemos escalar más rápido teniendo más recursos, como por ejemplo mejores equipos, o por ejemplo teniendo una línea de crédito, ¿no? De que por ejemplo puedes comprarte servicios en internet, como por ejemplo nosotros que utilizamos muchas herramientas como hosting o incluso propios software privativo, licencias, etcétera, ¿no? Es de las cosas que más limitan en esta parte, ¿no? En la parte de los recursos. Y la otra es el tiempo de estudio, que prácticamente en esta área tienes que estar estudiando constantemente. Entonces, si tú te limitas con el conocimiento que tienes actualmente, realmente te vas a quedar en el año en donde estés, en el año en donde te graduaste. Porque ahorita puedes mejorar mucho tu trabajo, este, pero realmente tienes que, perdón, pero tienes que estar como que al día en estos temas. O sea, realmente como comentábamos, como les comenté, ¿no? De que ya la siguiente semana sale una nueva aplicación que ya tiene 20,000 funcionalidades. Y tú como ingeniero en sistemas o como el profesional, cuando te vayan a preguntar por tu jefe, oye, ¿ya viste esta nueva aplicación que salió? ¿La podemos implementar? Y tú no lo sepas. Es como que, oye, me estás quedando mal, ¿qué onda? Si tú eres el bueno acá, tú eres el del área. O sea, siempre obviamente van a esperar que tú tengas esa información, ¿no? Es como que la parte del estudio es muy importante, pero no quiere decir que tengamos que saberlo todo. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué es Bitcoin? Alce la mano. Y sabe realmente cómo funciona eso de las blockchain y todo. No es necesario realmente, pero sí sé que es Bitcoin. O sea, si alguien viene y me pregunta, sí te pudiese decir más o menos, oye, pues es una moneda digital, etcétera, etcétera. Oye, ¿cómo funciona? Que no sé qué. Ah, bueno, pues vamos a estudiarlo juntos si quieres. ¿No? Sí, Pero yo de realmente, hecho, yo de hecho ya vi como que eso igual me llama mucho la atención saber en esa parte, porque emplear como que la carrera de sistemas en un área así me gustaría tanto, porque yo he como que he conocido aplicaciones donde
Sí, definitivamente. Es lo Con siguiente. internet. Como que sí. Así es, definitivamente. Es lo siguiente en nuestra área. Y si nosotros nos dormimos, o sea, realmente nos vamos a quedar fuera de la función prácticamente. No vamos a entrar, nos vamos a quedar, se nos va a ir el autobús. Entonces, ahorita, ustedes, ¿en qué es lo que se deben de enfocar prácticamente? No se van a poner a estudiar Internet Explorer o algo así. O sea, ustedes ya tienen que ponerse a estudiar efectivamente blockchain, inteligencia artificial, cómo funciona, ¿sabes? O sea, no es que tengas que ser el experto, pero conforme te vayas empapando en el tema, en el área, te vas a dar cuenta de que, por ejemplo, bueno, sí me gusta Bitcoin, sí me gusta blockchain, pero en realidad cuando me metí al tema, me gustó más el tema de la encriptación y la criptografía. Entonces yo entré por monedas digitales, pero terminé especializándome en encriptación, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eh, ¿cuáles son las limitaciones? O sea, el tiempo de estudio. O sea, hay tantas cosas que me gustaría saber. Por ejemplo, alguien ya escuchó de Flutter. O sea, solo programas una vez el código y ya te da la aplicación para iOS, te da aplicación para Android, te da aplicación para web, te da la aplicación para app web. Entonces, y solo escribiste una vez el código, ¿vale? Entonces, con lo que antiguamente se hacía como que hay que programar para iPhone, hay que programar para Android, hay que programar. Ahorita ya Google sacó esta nueva herramienta en la que solo hágalo una vez y ya está. Cuando se compile, te arroja las aplicaciones para todas las plataformas. Pero eso hay que estudiarlo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no existía, ¿no? Entonces, así como que igual en nuestra propia área nos vamos como que haciendo de herramientas o mejorando nuestra propia área, porque al final del día, créanme que trabajar como ingeniero de sistemas es un trabajo muy hedonista, esa es la palabra, hedonista. Solo vas a estar en tu escritorio, con tu aire acondicionado, tu computadora y ya está. A lo mucho te dolerán los dedos por escribir, te levantas, te estiras y ya está. O sea, es de las mejores cosas que pueden hacer prácticamente sin esfuerzo, solo intelecto, ¿vale? Que al final del día las personas como que puede sonar un poquito menospreciar el trabajo físico, pero al final del día, o sea, esto que ya existe, como por ejemplo el hecho de las Bitcoin y las personas que trabajan en eso, que por cierto se los recomiendo mucho si quieren empezar a ganar dinero igual, éntrenle, hay monedas de 20 pesos. Bueno, fin del paréntesis comercial. Entonces, así, y hay un montón de cosas, ¿vale? Como por ejemplo las personas que solo ponen una página y ponen publicidad. En algún momento escuché una historia de una persona que estudiaba medicina. Entonces les ponían tareas muy difíciles y no se encontraban por internet, etcétera, etcétera. Entonces lo que hizo este brother fue publicar sus tareas y puso un pequeño banner de publicidad. Entonces, todos los views, todas las visitas que tuvo su página, o sea, literal solo estaba ganando dinero. O sea, y es algo que al final del día, si no estudias ingeniería en sistemas, dudo que un biólogo pueda agarrar y colgar, comprar un dominio, subir por FTP sus archivos. O sea, son cosas que necesitas estudiar, por así decirlo. O sea, y no es porque literalmente un biólogo no lo pueda hacer. En algún momento un químico nos fue a dar una videoconferencia sobre ciberseguridad. O sea, el punto es que al final del día tienes que estudiar este tipo de cosas para que al final del día como que puedas como que hacerte de todas estas ventajas que ya existen en el mundo actual. Porque ahorita, o sea, si hablamos de sustento, de que por ejemplo yo voy a estudiar para sustentarme, pues bueno, al final del día no creo que al final del día el sustento
sea igual al trabajo físico. O sea, tú puedes sustentarte de una manera muy fácil, ¿sabes? Solo que no tenemos suficiente, tal vez educación financiera, tal vez educación laboral. O sea, como que parte tienen las escuelas de que solo enseñan para trabajar y no enseñan para que uno se haga de sus propias cosas. Pero pues, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Entonces, realmente esta carrera les va a dejar bastante para que se entretengan. Ok, gracias. Siguiendo con la otra pregunta, ¿considera que un ingeniero en sistemas es indispensable? Si no, ¿por qué? Bueno, considero que no es indispensable. En, como tal, el título del ingeniero no es algo indispensable. Eh, Sin embargo, bueno, es un poquito, es una pregunta un poquito amplia, ¿no? Abarca bastantes conceptos. Pero si tú quieres que tu empresa al final del día este, tenga todo, tenga una estructura tecnológica sólida, sí se necesita de un profesional. Y no solo de uno, tal vez hasta de dos, de tres, hasta de cuatro. Y no es solo un trabajo de una sola persona, el hecho de, obviamente depende de qué tan grande sea la empresa, pero en la mayoría de los casos se van a topar de a una a dos personas que están en el área de sistemas o están trabajando en el área de sistemas. Eh, si una empresa tiene más, o sea, lo podemos medir por ventas. Si una empresa vende al mes, ¿m?, lo suficiente, como por ejemplo para tener hasta unas 10 personas más o menos, en esas empresas que hay 10 personas más o menos. Yo sí recomendaría a un ingeniero en sistemas, que ya para 10 personas ya se necesita montar, por ejemplo, ya una persona necesita ver por la infraestructura de esa empresa, es decir, se ofrece Wi-Fi a los empleados, se ofrece Wi-Fi se ofrece internet para las computadoras de la empresa, hay algún sistema interno, o incluso las empresas que son pequeñas. Nosotros, por ejemplo, hemos logrado vender, por ejemplo, software en el que, pues, o sea, sí se necesita un ingeniero en sistemas porque al final del día necesitan de alguien que todo el tiempo esté actualizando el sistema, que pague la factura del servidor, que vea que no se caiga, etcétera, etcétera. Y literalmente solo es un punto de venta, pero se puede medir en la mayoría de los casos con el volumen de ventas que tenga la empresa. Si una empresa, pues o sea, en cuanto a ventas es muy pequeñas, pues no es necesario. Realmente, como les comentaba, las personas pueden como que hasta tomarse un cursito, aprenderse de algo y ya puedes, por ejemplo, empezar a hacer ese tipo de cosas. Definitivamente no lo va a hacer como alguien que lo estudió, definitivamente, y ahí vamos a poder ver las comparaciones. Pero en el momento es que la mayoría de los emprendedores o de los proyectos de emprendedurismo, que es algo que también abarca las empresas, porque no hay solo hay empresas establecidas, también hay emprendedores que, por ejemplo, a veces están emprendiendo y te van a contratar. En esos casos es que, mira, cuando tu empresa ya pueda tener X o Y, contratas a alguien. Mientras tanto, puedes pagar por un servicio o puedes hacer un único pago, por así decirlo, y que te configuren tus plataformas y ya está. Y en este caso, pues no es indispensable el ingeniero en sistemas en ese proyecto emprendedor, porque prácticamente es un proyecto que está empezando, ¿no? O sea, aunque ellos te digan, no, nosotros vamos a tener ventas de $1 millón al mes porque nuestro proyecto es, bueno, vamos a verlo. Entonces, aguas con esos proyectos emprendedores porque puede que muchos de ellos quiebran, ¿vale? Entonces ustedes no se vayan a dejar ir por esa parte, ¿no? De que, ok, voy a trabajar contigo y etcétera, etcétera.
porque al final ya puede que, ¿no? Entonces, obviamente, aquí entra la parte del trabajo del ingeniero en sistemas, ¿no? Que es uno que de los principales que yo considero, pues obviamente es posicionar a la empresa en Internet y con eso hacer ventas. Entonces prácticamente pudiese ser de que el ingeniero en sistemas se gane su paga prácticamente en la empresa por su trabajo. Pero pues ahí prácticamente dependería pues de las personas que manejen las empresas. Ahora, los más profesionales, definitivamente sí, sí se requiere en las empresas. Muchos este, no lo ven así, pero por lo mismo que estábamos platicando de que no todas las empresas están preparadas para adoptar tecnología. O sea, muchos todavía hay un rechazo en esas empresas. Bueno. Seguimos con la siguiente. ¿Qué lo motivó a estudiar ingeniería en sistemas? Wow. Pues creo que porque como todo era nuevo, realmente me llamó mucho que, que puedas dejar ir tu imaginación en las computadoras. Eh, Siento que las computadoras nos dan esa parte en la que podemos expresar muy bien nuestra creatividad, nuestras ideas. Y creo que fue lo que más me llamó al hecho de que eh, por toda la parte, bueno, para serte sincero, por toda la parte visual de lo nuevo, ¿no? O sea, y eso que cuando a mí me empezó a gustar la tecnología, yo tuve mi computadora de esos monitores así enormes y todo. Entonces imagínate ahorita los chavitos o sea, que ellos ya nacieron y literal en YouTube ya hay 4K, entonces, pues bueno, es de las cosas que más me motivó, o sea, el hecho de que la tecnología nos da esa oportunidad de poder desarrollar prácticamente cualquier cosa dentro de la computadora, por así decirlo. Ok, muchas gracias. De mi parte es todo. Le dejo con mi siguiente compañero. Bueno, Excelente. pues muchas gracias. Como décima y última pregunta, me gustaría preguntarle, ingeniero, ¿qué nos recomienda a nosotros como futuros ingenieros en sistemas? Pues que se involucren en lo más que puedan. Eh, si en algún momento van a hacerlo gratis, háganlo, porque la oportunidad de ver este, cómo se hace, pues hay muy pocas veces se dan, porque realmente este, a mí me tocó que para ingresar, por ejemplo, a instalaciones o a ver cómo trabajan otros ingenieros, tus colegas, etcétera, se da en muy pocas veces, porque son áreas de seguridad en las que, por ejemplo, pues obviamente no permiten el paso del público en general, o sea, entonces, eh, muchas veces no tenemos idea de cómo es en realidad, porque precisamente no todo el mundo publica sus fotos en su site, en su cueva. Entonces, eh, por lo mismo, ¿no? O sea, de que tienen incluso firmado un contrato de privacidad, ¿no? De que, por ejemplo, obviamente no puedes publicar las fotos del cableado estructurado, ¿no? Pero cada vez que tengan la oportunidad, involúcrense para que literalmente puedan verlo y tener esa imagen visual de cómo se hacen las instalaciones. O sea, realmente cuando vean a alguien que esté instalando cámaras, vean más o menos, que echen el ojo, y se involucren, porque se van a dar cuenta de muchas cosas. Eso también va a llevar a la práctica, que a muchos, pues prácticamente no todos tenemos como que las posibilidades de practicar, obviamente. Tener ahí switches y routers para practicar, ¿no? Pero en la medida de lo posible, practiquen todo lo que puedan.
con emuladores, con si van a programar, que programen, si van a diseñar, diseñen. Por ejemplo, últimamente yo he estado implementando algo que se llama... se me olvidó el nombre. Pero pues prácticamente es todo, no, ya no confío nada más en darle vuelta a la idea en mi mente. O sea, trato de plasmarlo ya en la computadora y prácticamente ya los algoritmos o las ideas que yo tengo de, por ejemplo, si estoy trabajando en algo, este, documentar muy bien mi trabajo, porque eso me va a ayudar en un futuro. Antes yo cometía muchos errores de que, por ejemplo, es que ya lo sé hacer, ya sé cómo es. Y, y sí es cierto, o sea, lo que bien se pierde, lo que bien se aprende no se olvida. Pero créanme que no toda la información la tenemos así en la punta de la lengua todo el tiempo, o sea, y muchas veces pues vamos a tener que consultar información, ¿vale? Entonces, y pues obviamente es información que pues no está en internet porque tú lo hiciste, ya sabes, entonces, y solo tú tienes la respuesta, entonces prácticamente hay que tener mucho cuidado con nuestro trabajo. Algo que también les recomiendo mucho y me ayudó a mí también es el hecho de que aprendan a gestionarse a sí mismos, ¿vale? Porque no se los cuentan tal vez así, pero sí hay muchos momentos críticos en nuestra área, como en todos, ¿no? O sea, van a venir hasta los médicos a decirles, nada, eso no es nada, en urgencias nosotros. Sí, pero la verdad es que hay gente que sí se ha suicidado porque, o sea, güey, se cortó el servicio, ya no hay servicio de la plataforma. O se cayó, por ejemplo, imagínense que se caiga la bolsa de valores. O sea, los ingenieros de sistemas van a estar arrancando su pelo, no saben qué hacer. Entonces, uno se tiene que pulir a sí mismo eh, para ser un profesional en los momentos, obviamente, críticos. Porque en los momentos de calma, cualquiera, créanme. Pero en los momentos críticos en los que, bueno, internet lo necesito, me urge, y güey, no sabemos por qué se cayó, o sea, porque el modem hay internet, pero todos los demás no hay internet, algo pasó. Y las personas están encima de ti presionándote y presionándote y presionándote y presionándote y presionándote, y presionándote. Entonces uno tiene que aprender a gestionar ese tipo de cosas. O por ejemplo, estamos programando, se subió a la plataforma, ya está todo bien, se hicieron las pruebas, pero surgió un error y ya están utilizando el servicio y hay que solucionarlo, pero inmediatamente. Entonces, en momentos de desesperación incluso se puede volver el problema aún más grande, porque al tratar de solucionar el problema, vamos a moverle rápidamente esto al código y restauramos, vuélvelo a subir, públicalo, ya está, perfecto. ¿Sabes qué? Quedó peor el problema. Ok, ¿qué vamos a hacer ahorita? Entonces, son muchos momentos en los que eh, sobre todo el hecho de trabajo en equipo. Eso es lo que le quería contar. A la hora de gestionar las ideas con tus compañeros de trabajo, ¿cuál es la mejor idea? ¿A cuál nos vamos a ir? Entonces, no, mi idea es mejor que la tuya, así, etcétera, etcétera. Entonces, hay que aprender a gestionarlo para saber qué es eh, lo que se quiere hacer. Entonces, si nos reunimos por un objetivo en común, pues al final del día eh, que sea el objetivo en común que prácticamente guíe o que lidere el, el, el objetivo, ¿no? No, más bien que lidere el proyecto, ¿no? Porque al final del día, todos somos personas y créanme, las personas somos muy complicadas y siempre van a trabajar con personas. Las computadoras son fáciles. O sea, las computadoras tienen energía, memoria RAM, CPU, disco duro y ya está. Se echa a perder, lo reparamos, formateamos, cambiamos pieza. Las computadoras son fáciles, pero las personas no. Entonces, a la hora de que, por ejemplo, venga tu jefe y te diga, oye, ¿sabes qué? Yo quiero esto. Ok, perfecto.
cuesta tanto o en tanto tiempo va a estar listo. Sí, yo lo quiero mañana. O, ¿sabes qué? Hubo un problema y necesitamos solucionarlo, pero era para ayer, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a gestionarlo tú? ¿Cómo le vas a explicar a las personas? O sea, a veces que pues es que no se puede, es imposible, no se puede. Pero pues allá afuera, chicos, son problemas reales y solo van a ir a enfrentarse a problemas reales. Ahora, a enfrentarse a implementar soluciones, ¿no? De que mi computadora ya no sirve, de que el internet se cayó, el sistema no funciona, o queremos un sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos aspectos, ¿cómo lo gestionarías tú? Ya de una vez irse haciendo de la idea de cómo lo manejarías tú. Porque al final del día, en algún momento me dieron a mí un consejo, que se los comparto a ustedes también, de que no vas a esperar a que te gradúes para ser un profesional. Es ahorita, cuando ya tienes que ser el profesional que quieres ser. Porque cuando salgas allá afuera, ya no hay tiempo para practicar, ya no hay tiempo para, hay chance, no, porque el problema está ahorita y necesitamos solucionarlo ya. Entonces, sí es cierto, hay mucha presión por el conocimiento, la práctica, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero al final del día, si aprendemos a gestionar los problemas, créanme que el conocimiento y la práctica, o sea, eh, eh, no se compara con la manera en la que ustedes pueden manejar la situación. Porque si ustedes se vuelven mejores manejadores de problemas, que mejores, vamos a decirle, inventores, al final del día, no todo lo tienen que solucionar ustedes. Si hay un problema lo suficientemente grande, o sea, le hablo a alguien más, busco en internet, ¿sabes? Así que el conocimiento no lo tengo que tener yo en ese momento, porque rápidamente le puedo marcar a un colega o puedo investigar en internet, no lo sé en ese momento, pero al final del día el problema sé que se puede solucionar o etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Entonces, aprender a trabajar en equipo, sobre todo, gestionar muy bien esos problemas, todos los problemas. Y pues sobre todo la inteligencia emocional. ¿Vale? Ahorita que están ustedes en una etapa muy importante. Y bueno, todos debemos de tener buena salud psicológica. Pero bueno. Bueno, pues ingeniero Porfirio, le agradezco mucho que nos haya dado esta oportunidad de poder entrevistarlo. Su entrevista nos favoreció a todos mis compañeros y a mí. Eh, Esperamos poder formarnos como unos buenos ingenieros siguiendo los pasos que usted nos mencionó. Y nuevamente le agradezco por esta oportunidad porque no muchos se prestan a compartirnos pues sus conocimientos, sus ideas de cómo podemos ser mejores que la generación pasada, pues. Y ya, gracias. No, pues al contrario, Miguel, un gustazo realmente haber podido compartir este tiempo con ustedes. Yo realmente siempre trato de contribuir eh, y es algo que también me gustaría que pues ustedes también hagan. Involúcrense en estas corrientes de GNU Linux y todas esas personas que todo es gratis para todos porque al final del día es algo que ya está creado, es para que lo utilicemos. Entonces, siempre que tengan la oportunidad de compartir humildemente sus conocimientos, háganlo. Siempre que vean a una persona que quiere aprender del área, motívenlo para que realmente yo siento que podemos llevar mucha ayuda a la humanidad a través de la tecnología. O sea, realmente le podemos facilitar mucho la vida a las personas. Entonces, cualquier negocio que tú veas allá afuera, puedes convencerlo de que pague publicidad en Facebook, por ejemplo, y aumentar sus ventas. O sea, y es un ejemplo muy banal, por así decirlo.
pero a grande escala, o sea, podemos hacer muchas cosas como ingenieros, ¿vale? O como informáticos, o no sé. Pues sigan contribuyendo, chicos, y nos vemos. Realmente ha sido un gustazo por mi parte, y pues bueno, espero verlos a topar en algún momento. Muchas gracias. Nos vemos. Saludos. Muchas gracias. Adiós. Igualmente, Nos vemos. Igualmente, Nos vemos.